Repito, algunos autores hacen la afirmación o aseveran que la interpretación auténtica no debería llamarse interpretación, porque esa denominación es errónea, dicen algunos autores, o inexacta. Pues más que una interpretación, consiste entonces, según algunos autores, en el establecimiento de una nueva norma jurídica o una nueva ley. Por otro lado, siguiendo ese mismo sentido, hay quienes discrepan de este criterio, que dicen que no debería llamarse interpretación auténtica porque se trataría de la formulación de una nueva ley. La interpretación auténtica tiene distintos efectos que las normas o que las otras formas interpretativas, a causa, por supuesto, de las fuentes de que derivan. Pero en sí misma, en su esencia, sigue siendo interpretación. Es decir, busca el pensamiento contenido en una ley. Entonces, a pesar de que las consecuencias de la interpretación auténtica son diferentes a las de otra clase de interpretación, debido, por supuesto, a su origen, no van en contra de la esencia de la interpretación auténtica como tal, puesto que su objetivo no es distinto al de otra clase de interpretación, que es establecer simplemente el principio de la norma jurídica aplicada. En tal sentido, el alcance que va a tener dicha norma o dicha interpretación de una norma jurídica para aplicarla a un caso particular. Entonces, este tipo de interpretación, según el análisis de otros autores, podría subdividirse en interpretación contextual y posterior. La interpretación de la norma jurídica penal auténtica contextual va a ser entonces la que el legislador hace en el propio texto de la ley. Repito, la interpretación auténtica contextual va a ser la que el legislador hace en el propio texto de la ley. En este sentido, los códigos penales de los diferentes países se han preocupado por definir el alcance de los términos usados en sus disposiciones, sobre todos aquellos que tengan mayor relevancia al momento de su aplicación. Mientras que la interpretación auténtica posterior es la que hacen los legisladores o los sujetos que emanan con anterioridad la regla que se interpreta después de dictada la ley, para, en casos excepcionales, trascienda aclarada, fijando el sentido y el alcance de la misma. El principal problema que origina este tipo de interpretación auténtica posterior va a ser la determinación de la validez
retroactiva de la norma interpretativa, tema que por supuesto lo vamos a ver en clase, lo vamos a profundizar en clase más adelante. La reinterpretación de la validez retroactiva de la norma. Interpretación judicial. La interpretación judicial o interpretación jurisprudencial, como las llaman algunos autores, va a ser precisamente la que proviene de los magistrados de justicia. El órgano jurisdiccional, es decir, la jurisprudencia en sentido estricto. En otras palabras, la interpretación judicial es la interpretación realizada por el juez para la correcta aplicación de una ley ya en un caso particular, teniendo presente siempre la voluntad contenida en la norma. Hay algunos autores que indican que es la que deriva del juez en el ejercicio de su poder jurisdiccional y tiene eficacia obligatoria únicamente con respecto al caso concreto juzgado. En el derecho y estrictamente en materia penal, el juez es el encargado de aplicar la ley. ¿Por medio de qué? De la imposición de una pena, que es la sanción imputada al sujeto responsable que haya cometido un hecho delictivo, cuya figura se haya expresamente tipificada en la ley. Para cumplir esta misión, entonces, el juez tiene que realizar una labor a veces un tanto complicada y, por tanto, interpretar la ley para su correcta aplicación a casos concretos. Los tribunales, entonces, van a tener a su cargo la función esencialísima de impartir justicia. Es decir, decidir mediante un proceso legal las controversias entre partes, y para ello han de aplicar siempre el derecho vigente. Impartir justicia en su sentido más amplio quiere decir subsumir el caso concreto de la norma aplicable para el cual es forzoso interpretar la ley. Debe entonces fijar su recto sentido, examinarla de un modo concienzudo y emitir la sentencia que debe ser el resultado de la correcta aplicación de la ley al caso controvertido. Pasemos entonces a la interpretación doctrinal. Esta interpretación es aquella que se realiza por parte de los juristas doctrinarios, como su nombre así lo dice, interpretación doctrinal. Se hace a través de una tarea de descubrir el contenido de la ley y por medio de los distintos trabajos científicos de análisis jurídico. Este tipo de interpretación, por supuesto,
no va a tener efecto obligatorio para el juez al momento de aplicar la ley. La interpretación doctrinal es la que proviene de los juristas en su estudio del derecho y puede tener solo un influjo indirecto sobre la interpretación judicial y aún eventualmente sobre la auténtica de las leyes. Ahora bien, si bien es cierto que en la práctica la interpretación doctrinal carece de obligatoriedad, esta misma interpretación no podemos dejarla a un lado por su importancia, puesto que los criterios, doctrinas o tesis que arrojan del estudio de los juristas estudiosos del derecho han servido a lo largo de la historia como bases y argumentos para los abogados en los juicios. De todos modos, por más valiosas que sean las teorías, exposiciones, explicaciones o criterios de los jurisconsultos, por supuesto, debemos tener claro que todos estos argumentos, por mucha validez que tengan, carecen completamente de obligatoriedad para el juez. La interpretación doctrinal es entonces la exposición de contenido de las leyes penales hecha por la ciencia jurídica penal. En materia jurídica no se comprende una teoría que no está destinada a servir a la práctica. De otra parte, una práctica que no estuviera penetrada del espíritu científico sería solo un vano empirismo. Por consiguiente, en la interpretación doctrinal, las exposiciones y criterios dados por los juristas sirven muchas veces como base para la interpretación judicial. La interpretación judicial auténtica. Y el fin perseguido por la interpretación doctrinal es el mismo, siempre va a ser el mismo: hallar la voluntad contenida en la norma y la finalidad que esta misma persigue. Entonces veámoslos ahora la interpretación según el modo utilizado. El método es el camino, modo o proceso a seguir por medio del cual se realiza cualquier investigación teórica o cualquier actividad práctica. De la misma manera, en el derecho, en materia penal específicamente, se exige de métodos para su elaboración, interpretación o conocimiento, aplicación y enseñanza, los cuales se hallan condicionados por la naturaleza social de aquel. Entonces tenemos la interpretación gramatical, o también llamada literal por algunos autores. Va a ser aquella entonces por medio del cual se va a tratar de establecer el sentido de las normas,
¿Obedeciendo a qué? Al significado de las palabras contenidas en la ley. Es decir, va a tender a reconstruir el pensamiento de la ley por el significado lexicográfico y gramatical de cada una de las palabras. Cuando el sentido de la ley entonces es claro, no se desatendrá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu. Esto quiere decir que cuando el texto sea claro y lógico y las palabras contenidas dentro de la norma son de uso común, que no dejen dudas al respecto sobre su verdadero significado, no será necesario adentrarse en el significado de cada una de las palabras para pretender consultar su espíritu o alegar un error en su redacción. En consecuencia, el primer paso a dar al momento de entender una disposición jurídica es tener en cuenta su sentido literal y obvio. Además, las palabras que se emplean en la ley pueden ser de uso común, según el significado que tienen habitualmente dentro del acuerdo al idioma de cada país o del lenguaje técnico, cuando tienen cierto significado especial o término científico. Sin embargo, a veces el legislador puede haber dado el vocablo de uso vulgar tomando aisladamente o en conexión con otro un significado especial del que tener en cuenta el intérprete, ya que en esto no hace obra gramatical o filosófica y analiza las palabras con el fin de establecer la voluntad legis, cuando la ley emplea términos técnicos. Esto debe interpretarse con la significación técnica que tiene el propio cuerpo de leyes o en otras partes del sistema legal, dada la unidad e interdependencia de todo el ordenamiento jurídico, a no ser que conste de modo indubitable que en una determinada disposición se haya usado una palabra con un sentido distinto. En este caso, entonces, cada una de las palabras tiene que ser tomadas necesariamente de acuerdo a el significado y de acuerdo, por supuesto, partiendo del significado, el sentido, espíritu y cuerpo y objetivo que quiera haberle establecido el legislador al momento de crear dicha normativa. Pasemos entonces a la interpretación teleológica. Este método, interpretación teleológica, se va a referir al fin de la norma, que no es más por el cual fue creada. Investigación teleológica. Este método de interpretación se va a referir al fin de la norma, que no es más por el cual fue creada. Es decir, la interpretación de los bienes jurídicos, por lo tanto, su principal objetivo son los valores o derechos protegidos por la ley penal.
de tal manera que su fundamento es la finalidad de dichos intereses tutelados. Esta proyección metodológica se va a fundamentar en la indagación y el esclarecimiento de los objetivos que se propuso el legislador al instituir la norma jurídica. Se dice entonces que si se consigue el equilibrio y la armonía entre la aplicación de la interpretación teleológica y la gramatical, el resultado para el intérprete sería, sin lugar a duda, la voluntad de la ley.